En este día, amigo oyente, llegamos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y queremos decir aquí varias cosas a manera de introducción para esta maravillosa epístola que tenemos ante nosotros. La segunda epístola a los Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo poco tiempo después de la primera epístola. No sabemos cuál es el lapso de tiempo entre las dos cartas. Algunos opinan que fueron nada más que unas pocas semanas. Otros dicen que fueron meses, y aún algunos dicen que un par de años. Pero no interesa en realidad cuánto tiempo pasó entre las dos cartas, porque los creyentes de Tesalónica aún eran creyentes nuevos en el Señor, y la primera carta escrita por Pablo no respondió a todas las preguntas que ellos tenían. En realidad, me parece que esa carta despertó otras preguntas de parte de esos creyentes. Y Pablo aquí está intentando responder a todas ellas. En la iglesia de Tesalónica estaba circulando una carta o un informe fraudulento, el cual se decía provenir del apóstol Pablo, y esto había conturbado el ánimo de los creyentes de ese lugar. Este informe falso indicaba que el Señor Jesucristo ya había venido y que Él ya había llevado a su iglesia de este mundo, y que el mundo de esos días estaba pasando por ese día grande y terrible de Jehová. Ahora esta gente estaba siendo perseguida, como apreciamos en la epístola anterior. Ellos estaban sufriendo por amor al Evangelio, y era muy fácil para ellos el creer que quizá ya habían entrado en el período de la gran tribulación, y que los muertos no sólo habían perdido su oportunidad de participar en el arrebatamiento de la iglesia, sino que todos los creyentes habían perdido esa oportunidad, y que ahora se encontraban en el período de la gran tribulación. Entonces, Pablo les escribe nuevamente con la intención de clarificar este asunto, de que él no había escrito la otra epístola, y que el día del Señor no tendría lugar hasta cuando ocurrieran ciertas cosas. En realidad, él menciona dos cosas que deben tener lugar, y por tanto, ellos podían pensar que no se encontraban en el período de la gran tribulación. Luego, él muestra que la iglesia profesante, esa organización externa, se está dirigiendo a una apostasía completa. El Señor Jesucristo dejó eso bien claro. Él dijo, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Por la forma en que se presenta esta pregunta aquí, vemos que la respuesta a esto es que Él no encontraría la fe en la tierra. Que en realidad la iglesia, esa organización, se encontrará en una apostasía total. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, confirma que cuando la iglesia es arrebatada, como vemos al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis, que uno no tiene nada más que un cascarón vacío de una organización que aparenta tener santidad, pero que niega el poder de ella. Y esa es también la gran ramera que se menciona en el capítulo 17. Y ese es uno de los cuadros más terribles que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Esta gente, pues, en Tesalónica, creían que ellos ya habían entrado o estaban entrando al período de la gran tribulación. Bueno, en diferentes épocas en la historia de este mundo, ha habido aquellos que han creído que ya habíamos entrado al período de la gran tribulación. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos contra Gran Bretaña, algunos de los ministros y predicadores que eran de tendencia conservadora en su fe, llegaron a la conclusión de que habían entrado al período de la gran tribulación, y que la iglesia estaba pasando a través de ese período. Uno de estos creyentes contaba en una ocasión, si ustedes hubieran estado en Gran Bretaña durante esos bombardeos, y noche tras noche se hubieran tenido que refugiar en un túnel o en un sótano con muchas otras personas, miembros de su iglesia, y donde cada noche una persona llegaba a tener un ataque de histeria, un colapso nervioso total, que hacía necesario que esa persona fuera llevada a otra zona del país, y pasar noche tras noche por cosas como esas, usted hubiera creído que era el tiempo de la gran tribulación. Un pastor con quien este creyente estaba conversando le argumentó y le dijo, «Si yo hubiera estado en Gran Bretaña durante esos ataques aéreos, estoy convencido de que yo, siendo tan humano como usted, hubiera dicho lo mismo. Nos encontramos ahora en el período de la gran tribulación, pero si hubiera tenido la oportunidad de salir de esos lugares de refugio cuando llegaron las fuerzas libertadoras y se comenzó el ataque contra Alemania, me imagino que esa gente allá también pensaba que se encontraba en el período de la gran tribulación. Pero luego de haber sido liberado, me encontraba disfrutando de una suculenta comida en algún restaurante con mis amigos, yo creo que me hubiera pellizcado y me hubiera preguntado, ¿es esto en realidad el período de la gran tribulación?
porque si es así, entonces tengamos más tribulación, porque eso significaría más comidas suculentas. Ahora el creyente que estaba conversando miró a este pastor y le dijo que él estaba volviéndose ridículo. Pero el pastor le respondió que él no pensaba que se estaba volviendo ridículo, sino más bien que este creyente era quien se estaba volviendo ridículo. Ahora no creemos, amigo oyente, que la iglesia vaya a pasar por el período de la gran tribulación, y opinamos que esta epístola nos va a aclarar completamente que la iglesia no pasará a través del período de la gran tribulación. Probablemente veamos esto en nuestro próximo estudio, pero ese será el tema de esta carta aquí. Usted ha podido apreciar, amigo oyente, que la primera epístola enfatizaba el regreso de Cristo por su iglesia, que a eso nosotros llamamos el rapto. Ahora esta epístola enfatiza el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino aquí sobre la tierra, y nosotros regresamos con Él en esa oportunidad. Eso se llama la revelación, y esta epístola pone su énfasis en eso. Amigo oyente, en el arrebatamiento, el énfasis no se da a su venida a esta tierra porque Él no viene a la tierra. Él expresa con claridad que no ocurre eso. A lo que se da énfasis es a lo que dice el versículo 17 del capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses, de que seremos arrebatados juntamente con ellos, arpazo. Nosotros seremos arrebatados y ese es el rapto de la iglesia. Así lo dice muy claramente. Aquí, Él regresa a la tierra para establecer su reino sobre esta tierra. Ahora, este espacio de tiempo entre estos dos eventos es el período de la gran tribulación. Y nosotros hemos tenido oportunidad, como hicimos en los últimos programas, para enfatizar el arrebatamiento de la iglesia y la relación que existe con el período de la gran tribulación y el día de Jehová. El arrebatamiento de la iglesia no es un tema que se trata en el Antiguo Testamento. No existe allí para nada. La esperanza del Antiguo Testamento era una esperanza terrenal de que su pueblo establecería un reino sobre esta tierra y que el cielo vendría a esta tierra. En nuestra humilde opinión, todo lo que el reino de los cielos significa para nosotros es el reino de los cielos sobre esta tierra. Hay algunos teólogos que han complicado esto demasiado. Tan complicado es todo esto que nos preguntamos a veces qué es lo que están tratando de hacer. Tratando quizá de sostener o mantener alguna clase de teoría. Sin embargo, es el reino de los cielos sobre la tierra, porque esta tierra se convertirá en un cielo algún día. Se nos ha dicho, y fue el Señor Jesucristo quien lo dijo, y ese es uno de los grandes temas de las epístolas. Pablo lo dice, así como también Pedro y Santiago. Juan también lo dice, que nosotros vamos a ser arrebatados y que nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Vamos a estar con Él para siempre, como Él mismo lo ha dicho. Ese no es un tema tratado en el Antiguo Testamento. Ahora, el Día del Señor, como ya hemos visto, es un tema bastante interesante y nosotros vamos a estar tratando con esto. Y esa expresión de el Día del Señor será algo que estaremos tratando cuando nos toque estudiar el capítulo 2 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. En el primer capítulo encontramos la persecución de los creyentes en el presente y el juicio de los inconversos en el futuro, es decir, cuando Cristo venga a este mundo a establecer su reino. En el capítulo 2 tenemos el programa para este mundo en conexión con la venida de Cristo. Luego, en ese mismo capítulo, comenzando con el versículo 13, tenemos la practicabilidad de la venida de Cristo. Y en esto vemos nosotros que los creyentes tienen que estar establecidos en la palabra. Ellos tienen que estar establecidos en su andar, deberían estar establecidos en su obra por el Señor. No hay otra verdad más práctica que la gran verdad de la escatología, el programa de Dios para el futuro. Y no hay otra cosa que debiera afectar la vida como eso. Usted, amigo oyente, no lo podría creer sin que afecte su propia vida. Y opinamos que es la gran verdad que probablemente se necesita hoy, y se necesita de una manera muy cierta. Entremos entonces a analizar lo que dice este primer capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. La persecución de los creyentes ahora, que no es el período de la gran tribulación, y el juicio de los que no son creyentes más adelante, es decir, a la venida de Cristo. En los primeros dos versículos tenemos la introducción. Y luego, en los versículos 3 hasta el 7, tenemos la persecución de los creyentes y los frutos de eso. Luego, los versículos 8 al 12 nos dan el castigo del impío en la venida de Cristo,
Y por supuesto ese castigo no termina hasta cuando tenga lugar el gran trono blanco al final del período de la gran tribulación, porque todos aquellos que son impíos serán reunidos para ese tribunal final ante Dios. Notemos pues ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo 1 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Tenemos ante nosotros una declaración tremenda de parte del apóstol Pablo. Y quisiera analizar esto muy bien ya que es de suma importancia. La salutación del apóstol Pablo que encontramos aquí es su saludo cordial acostumbrado a la iglesia que es teológica y espiritualmente sana, y él coloca a su lado a Silas y Timoteo. Estos hombres habían padecido mucho. Usted recuerda que Pablo y Silas se encontraron juntos en la prisión en Filipos, y que Pablo, Silas y Timoteo habían ido a Tesalónica, y cuando Pablo tuvo que partir de ese lugar, él dejó a Timoteo y a Silas atrás, y esperó que ellos se reunieran con él en Atenas. Ellos no pudieron hacerlo, y luego él se dirigió a Corinto, a donde ellos también llegaron finalmente. Fue entonces cuando él escribió su primera epístola en respuesta a algunas preguntas que se habían presentado. Encontramos ahora a Pablo aquí escribiendo su segunda epístola, y él identifica a estos dos colaboradores suyos, a sus hermanos con él. A Pablo no le molestaba hacer algo así. Él se identificaba con hombres que para nosotros hoy hubieran sido completamente desconocidos si Pablo no los hubiera incluido a ellos en estas epístolas suyas. Creemos que esto nos revela algo del carácter del apóstol Pablo. Un hombre que había sido muy orgulloso como joven fariseo, se había convertido ahora en un humilde seguidor del Señor Jesucristo, así como también su siervo y su apóstol. Esta carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Bien, esa es la iglesia local en Tesalónica. Pablo creía en la iglesia local, y esta iglesia que se encontraba en Tesalónica es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y nos imaginamos que él no dijo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en la iglesia de Tesalónica morando en los creyentes, y eso era con el propósito de que ellos manifestaran la vida de Cristo en ese lugar para andar dignos de la alta vocación del llamado de Dios. Pero su posición es que ellos estaban en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso quiere decir, amigo oyente, que Pablo enseñó en cuanto a la deidad, a la divinidad de Jesucristo. No hay ninguna duda en su mente en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. Él es Dios. Ahora la iglesia está tanto en Dios el Padre como en el Señor Jesucristo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo lo expresó así, que sus ovejas le seguían a Él. Él las conocía. Él les había dado a ellas vida eterna. Ellas no perecerían jamás. Él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí tenemos las dos manos de la deidad, el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Esa es la posición en que se encuentra la iglesia hoy, y eso era lo que ocurría en Tesalónica, pero estaba en Cristo Jesús. Lo importante aquí no es el nombre de su iglesia, amigo oyente, el nombre de su iglesia local. Lo importante es que usted y los demás creyentes estén en Cristo Jesús, y entonces la iglesia local llega a ser muy importante si ellos están en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, por tanto, mora en ellos. Y luego ellos pueden manifestar en su vecindario, en la comunidad, y en la parte de la ciudad donde ellos viven, y en el mundo, la vida de Dios, amigo oyente. Eso es lo que Pablo está diciendo en realidad en esta introducción tan hermosa. Luego él menciona lo mismo, la misma introducción que él usa en la mayoría de sus epístolas. Aquí tenemos la misma fórmula en el versículo 2, donde dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos grandes palabras del Evangelio hoy. Primero viene la gracia. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, amigo oyente, eso indica que usted ha sido salvo, porque es por gracia que somos salvos. Y si usted ha ido a Él como pecador perdido, llevando nada en realidad a Dios y recibiéndolo todo de Él, entonces usted ha experimentado la gracia de Dios. Él le ofrece salvación a usted. El don de Dios es vida eterna y usted no puede hacer nada para lograr un regalo, un don. Y si usted pudiera hacer algo, entonces ya deja de ser un regalo y es algo que usted ha obtenido por su propio medio, por su propio trabajo. Es como un pago.
Y la salvación, amigo oyente, no es que Dios le esté dando palmaditas a usted en la espalda porque usted es un muchachito que se porta muy bien en la escuela dominical. Dios se la está ofreciendo a usted gratuitamente. Un pecador perdido y condenado como usted puede tener salvación si usted confía en Él. Y eso, amigo oyente, es la gracia. Gracia a vosotros. Y si usted ha experimentado esto, entonces usted sabe algo en cuanto a la paz de Dios. Lo que es poder colocar su cabeza en la almohada en la noche y regocijarse en una salvación como esta. Esta palabra paz es la almohada más cómoda que pueda existir para poder descansar en la noche. Es la paz que nos llega cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y esta no llega a causa de algún giro psicológico por el cual usted ha pasado o porque ha realizado una visita al psiquiatra. Esto viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y es algo sobrenatural, amigo oyente. Y si usted no lo tiene, entonces no lo tiene. Así es. Y usted puede obtenerlo porque es un don de Dios y se da a los pecadores. Y si usted es uno de ellos, y creemos que lo es, entonces es para usted. Bien, esa es la introducción, y es algo realmente hermoso. Ahora, él comienza a hablar aquí acerca de la persecución de los creyentes y de los frutos de esto. Y él dice aquí en el versículo 3 de este primer capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses, dice él, «Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás». En el versículo 4 él va a hablar en cuanto a la paciencia y la fe. Y aquí tenemos otra vez esta trinidad que utiliza Pablo: fe, amor y paciencia. Son términos abstractos, pero es necesario sacarlos de lo abstracto y ponerlo en lo concreto. Es necesario colocarlos donde caminamos hoy. Y es la obra de fe, la fe salvadora que utiliza las obras. Y el amor es manifestado a los hijos de Dios hoy, y usted va a amar a los hermanos. Usted me va a tener que amar a mí, quiera o no lo quiera hacer, amigo oyente, si usted es un hijo de Dios. Y yo voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que amarlo a usted también. Y esto es un arreglo maravilloso. Luego tenemos la paciencia. Y esta paciencia aquí quizá no sea la paciencia que necesitamos para esperar el cambio de las luces del semáforo o cuando nos encontramos en un embotellamiento del tráfico, sino que es una paciencia que hoy está dispuesta a vivir para Dios, sabiendo que todas las cosas obran a bien. Y que nosotros tenemos esa visión futura, ese objetivo futuro de que algún día vamos a llegar a su presencia. Y eso le capacita a usted, amigo oyente, para sobreponerse a los obstáculos hoy. Pero nosotros vamos a mirar ahora a los sufrimientos por los cuales ha pasado esta iglesia. Es como viajar por un camino que por el momento es malo, pero que al costado tiene un letrero que indica que unos 5 kilómetros más adelante uno puede encontrar un camino pavimentado por el cual puede continuar su recorrido de una forma suave. Y sabiendo que las cosas van a mejorar más adelante, entonces usted puede soportar el presente. Muchos de nosotros hoy nos encontramos en una situación como esta. El camino es difícil y se nos ha pedido que suframos. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una buena vista, esa es la paciencia de la esperanza, y la esperanza mira hacia adelante y puede contemplar un camino liso, suave para el futuro. Y eso, amigo oyente, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Bien, hasta aquí es donde podemos llegar hoy. Vamos a continuar con esta sección más adelante, y vamos a ver en cuanto a la persecución de los creyentes y los frutos de esto. Dios nunca permitirá que usted sufra, a no ser que eso llegue a cumplir un propósito en su vida. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y nos encontramos en el capítulo 1, versículo 3. En esta sección, Pablo está hablando de la persecución de los creyentes ahora y del juicio de los incrédulos en el futuro, es decir, cuando venga Cristo. En realidad, habrá un juicio para ver quiénes son los que entran al reino entonces. Y luego, al final del reino milenario, tendrá lugar el juicio del gran trono blanco, que es sólo para los perdidos, y ellos serán resucitados para darles una oportunidad para presentar sus casos ante Dios. Ya hemos sido advertidos que nadie puede ser salvo allí porque estas son aquellas personas que han rechazado a Cristo. Ellos han rechazado a Cristo y ahora tienen que presentarse ante Él en juicio. Usted puede darse cuenta de lo que será esto.
Él murió por ellos. No es un asunto de que Él los envía al infierno así nomás. Todo esto gira en solo una cosa. Ellos lo han rechazado. Ellos ya están perdidos. Ellos ya están condenados al infierno. Ellos han rechazado el único camino por medio del cual podrían ser salvos, y van a tener la oportunidad de argumentar su caso allí. Porque hay muchas personas que opinan que el Evangelio es algo absurdo, dicen. Cierto hombre dijo, yo no voy al cielo llevado por ninguna otra persona. Yo me puedo parar en mis propios pies. Bueno, el gran trono blanco es para eso. Nosotros vamos a ver ahora estas dos cosas, la persecución de los creyentes aquí y la otra, el juicio de los impíos. Al llegar a este capítulo, podemos ver qué es lo principal que hace la persecución. Amigo oyente, para los creyentes es una disciplina. Dios disciplina a sus hijos. Él castiga a los impíos. Y de paso digamos que esa es la diferencia. Él trata de rehabilitar a sus hijos. Él quiere que los perdidos vuelvan a nacer, que renazcan, si se me permite la expresión. Pues bien, veamos ahora lo que nos dice nuevamente este versículo 3 del capítulo 1 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Uno no puede crecer en la gracia de Dios. Uno no puede crecer hacia Él sin crecer también hacia su hermano. Uno crece para Dios en gracia y conocimiento, en fe, y uno crece para con su hermano en amor. Ahora, ¿qué es lo que hace todo esto? Él tiene que enviarnos pequeños problemas, porque esta es una disciplina que produce en nuestra vida una paciencia que nos capacita para mirar hacia el futuro y tener esperanza. Ahora el versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación, pero nosotros pasamos a través de un período de pequeña tribulación. Vamos a tener pequeños problemas aquí, y si usted no está padeciendo esto, amigo oyente, entonces hay algo que está completamente mal con usted. Y aquí tenemos una palabra que tiene que ver con la paciencia. Por vuestra paciencia. Esa palabra es interesante aquí. Esto quiere decir mantenerse debajo. Es ser colocado debajo de algo. Hay muchas personas que tratan de salir, de escabullirse de debajo de sus problemas, de sus dificultades. Bien, la persona que es paciente es capaz de mantenerse debajo de todo eso y continúa llevando esa carga. Soporta eso y no trata de botarla en algún lugar. No trata de librarse de su responsabilidad. Los creyentes de Tesalónica tenían un verdadero testimonio en el mundo romano de aquel día. Ellos se encontraban viviendo en una colonia romana y siempre había personas que iban a ese lugar y que salían de allí, y entonces los informes en cuanto a ellos se esparcían por todas partes. Y ellos en realidad soportaban muchas dificultades. Ellos tenían persecuciones y aflicciones. Esto no era algo extraño. La palabra de Dios deja en claro, amigo creyente, que usted tendrá problemas aquí en la tierra. Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Escuche usted. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora quizá usted haya escuchado a algún creyente decir, yo no sé por qué Dios permite que eso me suceda a mí. Nadie ha tenido que pasar a través de las cosas que yo he tenido que soportar. Amigo oyente, no sé cuáles son las cosas por las cuales usted está pasando ahora, pero cualquier cosa que eso sea, usted no está solo. Usted está muy acompañado porque no es algo extraño, no es algo nuevo. Y en vista de esto, Pedro nos dice en esa misma primera epístola, capítulo 4, versículos 13 y 15, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hay muchos creyentes que tienen problemas porque hablan demasiado, hablan de otras personas, y allí es donde se crean los problemas. Hay algunos que no son honrados, y luego tienen problemas y se quejan en cuanto a eso.
Pues bien, amigo oyente, si usted sufre de esa manera, entonces no hay ningún beneficio en la disciplina en su vida y en el desarrollo de la paciencia. Usted simplemente está recibiendo lo que merece. Luego Pedro dice en el versículo 16 de ese mismo capítulo 4 de su primera epístola, «Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello». Debemos, por tanto, reconocer hoy que estamos siendo disciplinados. Dios castiga a los perversos. Necesitamos repetir una vez más que los jueces hoy no están castigando a los criminales como se merecen. Hay muchos que dicen que es necesario rehabilitar a los criminales, y eso es algo muy difícil de hacer. Ahora no queremos ser malentendidos, amigo oyente. Hay algunos a los cuales se puede ayudar. Quizá aquellos que han cometido su primer crimen porque se han asociado con personas que no les convenía. Ellos tal vez pueden ser ayudados. Pero esos criminales empedernidos no pueden ya ser rehabilitados. No pueden ser colocados en un programa para rehabilitarlos en 6 meses y luego soltarlos y dejarlos libres en la sociedad, porque esta gente debería ser castigada y debería dejarse bien claro que son puestos en la cárcel para ese propósito, y deberían permanecer allí. Es por esa razón por la cual creemos que tenemos la enseñanza de la palabra de Dios de que la pena capital sirve para disuadir el crimen. Y los liberales hoy no son tan elocuentes como lo eran en tiempos pasados. En realidad, es sorprendente escuchar a algunas de estas personas diciendo que es necesario que tengamos ley y orden. Bien, eso era algo que era despreciado unos cuantos años o quizá meses atrás. Pero ahora se están dando cuenta que es necesario que exista el castigo. Estamos diciendo esto porque Dios disciplina a sus hijos para su propio desarrollo, para su crecimiento, para que éstos lleguen a tener paciencia y esperanza en el futuro. No es necesario que usted se ponga demasiado cómodo aquí. Si fuera así, entonces usted no estaría esperando que venga el Señor. Bien, Pablo continúa hablando y dice ahora en el versículo 5 de este primer capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses, «Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis». Esto no tiene nada que ver con su salvación, sino que lo prepara a usted para su estado eterno. Usted y yo vamos a mirar atrás, y quizá algunos de nosotros vamos a desear haber tenido un poco más de disciplina de la que recibimos. Ahora esto es para el presente, para el día de hoy. Luego vendrá un castigo para los impíos. Escuche usted lo que Pablo dice, comenzando aquí con el versículo 6. Sin embargo, hemos puesto en nuestras notas que el juicio de los impíos a la venida de Cristo comienza con el versículo 8. Pero aquí tenemos una preparación. Miremos entonces el versículo 6. «Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan». Cuando Dios juzga hoy, Dios es justo al hacer esto. Pablo hace la pregunta, ¿hay alguna injusticia con Dios? Y la respuesta es, por supuesto que no. No importa lo que Dios haga, Él siempre hace lo correcto. Él no puede hacer las cosas mal. Él hace las cosas justas. Nosotros nos quejamos porque somos ignorantes, no comprendemos por qué Dios hace ciertas cosas. Y Él hace eso con un propósito bien establecido. Y entonces en el versículo 7 leemos, «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder». El Señor Jesucristo viene en juicio, y ahora tenemos aquí en los versículos 8 y 9 lo que Pablo nos dice en cuanto a eso. Leamos. «En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». Queremos decir algunas cosas en este instante. La palabra de Dios dice en realidad muy poco en cuanto al cielo. Y una de las razones es que es tan maravilloso que nosotros no podemos comprenderlo. El Señor no quiere que nosotros pensemos tanto en el cielo, que lleguemos al punto de no servir para nada aquí en la tierra. Así es que Él quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos en nuestro andar, en nuestro camino. Y la Escritura no solo dice muy poco en cuanto al cielo, dice mucho menos en cuanto a la condición de los perdidos. Eso es tan terrible que el Espíritu Santo nos ha colocado un velo sobre eso,
Y no hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa o el deseo de venganza. Porque, amigo oyente, cuando Dios juzga, Dios no lo hace de una forma vengativa. Él lo hace para vindicar, para justificar su justicia y su santidad. Pero no hay nada en las Escrituras para satisfacer ese deseo morboso. Pero tenemos lo suficiente, sí, como para darnos una advertencia. Ahora no quiere decir que es menos real porque se dice tan poco de ello. En realidad, el Señor Jesucristo dice mucho más en cuanto al infierno que cualquier otra persona. El infierno es una realidad terrible. No vamos a especular en cuanto a esto. Vamos a mencionar simplemente lo que se dice aquí y esto es suficiente. Él viene, como dicen los versículos 8 al 10, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay muchas personas que ponen en ridículo el infierno, pero eso no quiere decir que no exista. En los meses antes de la Segunda Guerra Mundial, la idea popular era que Hitler no iba a lanzar a Europa a una guerra y hacer un holocausto de todo eso y convertir a Europa en un verdadero infierno. Sin embargo, lo hizo. Hubo hasta quienes dijeron que iban a tener paz. Sin embargo, no fue así. Hubo otros que decían que Japón no iba a atacar a los Estados Unidos. Aún el mismo gobierno americano no creía en eso. Y las iglesias liberales en ese entonces predicaban el pacifismo. Pues bien, amigo oyente, aunque ellos no lo creyeran, tuvo lugar Pearl Harbor. Amigo oyente, sí hay un infierno, y Cristo vendrá a esta tierra un día. Pero primero Él va a sacar a los suyos de esta tierra, y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero Él vendrá y será un terror para los impíos. Habrá un juicio para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto aquí. Esa es la obra de Dios. ¿Quiere usted trabajar para lograr su salvación? Esta es la obra de Dios, que usted crea en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Uno puede hacer ver esto de una manera muy linda hoy. Y quisiéramos decir lo siguiente. Escuchamos en estos días muchos testimonios. En cierta ocasión alguien escribió su testimonio en un libro, y en realidad lo que se veía en ese libro era la palabra yo. O sea, mucho en cuanto a yo. No se decía mucho en cuanto al Señor Jesucristo, aparte de que este hombre había llegado a ser rico, que tenía una personalidad muy buena, que él había salvado su hogar y salvado todo. Bueno, algo así es maravilloso, y así lo era. Pero no había nada en su testimonio, y no existe nada tampoco en el testimonio de gran cantidad de creyentes hoy, que debieran decir, yo era un pecador condenado al infierno, yo estaba perdido, y Él me salvó. Amigo oyente, eso es lo importante de decir en su testimonio. No lo que Él ha hecho por usted del lado donde usted pide y pide. ¿De qué lo libró Él a usted? Esa es la razón por la cual Él vino. Él vino para redimirnos, amigo oyente, no para darnos una nueva personalidad y hacernos hombres de negocios de mucho éxito. Él vino para librarnos del infierno, amigo oyente. Eso no es muy popular hoy. A la gente no le gusta eso. Hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar que tienen cáncer. Una señora ni siquiera quería ir a ver al médico. Ella sabía que tenía cáncer porque en la primera visita que ella hizo a su médico, él le comunicó eso. Pero ella no volvió a ir más. Insistía en que tenía otra cosa. No es necesario que le digamos, amigo oyente, que ya la han sepultado a ella. Ella tenía cáncer y el médico le había dicho a ella la verdad, pero ella no estaba preparada para ver eso. Y hoy hay muy pocas personas que están diciéndole a la gente que ellos están perdidos. Amigo oyente, si alguien viniera y usted estuviera en un edificio que está quemándose, y usted estuviera dormido en ese momento, si esa persona le despertara, le levantara y le sacara de ese edificio que se está quemando, y llegara a amarle a usted mucho, y resultara ser un hombre muy rico que le adoptara a usted como hijo suyo, y le llevara a su propia casa, una casa muy hermosa, y luego le diera a usted muchas cosas maravillosas, ¿qué haría usted si tuviera la oportunidad de hablar ante un grupo de personas para darle las gracias? ¿Por cuáles de esas cosas le agradecería usted?
¿le daría a usted las gracias por haberle adoptado como su hijo? Esperamos que así fuera. Eso sería algo bueno. Pero, ¿por qué realmente le agradecería a usted? ¿No le daría a usted las gracias en realidad porque Él le rescató de un edificio que se encontraba en llamas, que estaba quemándose? Ahora aquí, amigo oyente, tenemos que el juicio de los impíos se acerca. Y si usted permanece con ese grupo, entonces usted va a ser juzgado. Alguien debería decirle eso, y nosotros se lo vamos a decir. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 11 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él quiere hacer cosas buenas por usted hoy, pero Él le salvó a usted de algo, y eso es lo importante. Y en el versículo 12 leemos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si Dios le ha hecho prosperar a usted, y ha hecho que usted llegue a ser un hombre de negocios de mucho éxito, y usted puede ponerse de pie y glorificar a Cristo, eso está bien. Pero ¿qué en cuanto a esos santos que son pobres? Una señora que se encuentra internada en un hospital y que ha debido guardar cama la mayor parte de su vida, tiene un testimonio realmente radiante. Amigo oyente, es muy fácil hablar ante un grupo de personas después de haber participado en algún banquete y jactarse de cómo Dios le ha bendecido. Pero ¿qué de esta mujer que tiene que permanecer en cama en un hospital? Ella sí que tiene un testimonio radiante. Amigo oyente, ella está glorificando a Dios. No estamos muy seguros en cuanto a usted, ni en cuanto a mí, de si nosotros glorificamos verdaderamente a Dios, cuando nos jactamos de que Él nos ha bendecido tanto hoy. Y Él ha hecho eso. Pero Él también nos ha librado del infierno. Pero eso es algo que no tiene mucha aceptación hoy, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que la palabra de Dios dice, y nos lo dice aquí en este capítulo. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio del día de hoy aquí, y continuaremos luego, Dios mediante, en nuestro próximo programa, con el capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el capítulo 2, para estar así mejor informado y pueda obtener el mejor provecho de este estudio. Además, si usted tiene amigos que creen que la iglesia está pasando ahora a través del período de la gran tribulación, les sugerimos que les invite para que nos escuchen y estudien con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo por esta misma emisora y frecuencia, deseamos a usted las incontables bendiciones del Señor en su vida. En el día de hoy, amigo oyente, nos toca estudiar uno de los grandes capítulos proféticos de la palabra de Dios. Cuando estábamos estudiando la primera epístola a los Tesalonicenses, señalamos el capítulo 4, comenzando en el versículo 13, donde se comienza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. También eso tenía que ver con el día del Señor, digamos de paso, y la gran tribulación y la venida de Cristo en gloria a esta tierra. Todo eso usted lo puede encontrar en la primera carta a los Tesalonicenses. Ahora, en esta epístola, en esta segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 que tenemos ante nosotros, el énfasis se da al período de la gran tribulación. También vamos a encontrar aquí uno de los mejores pasajes, según nuestra opinión, en cuanto al rapto de la iglesia. En nuestro programa anterior leímos en el capítulo 1 de esta segunda epístola a los Tesalonicenses, el versículo 10, que nos decía, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y creemos que eso tiene referencia a su venida a esta tierra. Ahora, cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, lo que sucede allí es que la iglesia misma es tomada. Los creyentes, los muertos y los vivos, son tomados para encontrarse con el Señor en el aire. Estos no regresan a la tierra entonces con Él. Van a un lugar que el Señor ha preparado para la iglesia. Él dice que Él los tomará y los llevará con Él. Bien, el mundo entonces entra al período de la gran tribulación, y al final de ese período el Señor Jesucristo viene en gloria y juicio a la tierra. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, Él no juzga a la tierra para nada. Eso lo vemos expresado en manera muy clara allá en el capítulo 4 de la primera epístola a los Tesalonicenses.
El Señor Jesucristo mismo nos ilumina en cuanto a esto en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y Pablo lo repite una y otra vez. También creemos que tenemos esto en el mensaje a las iglesias mencionado en el libro de Apocalipsis. Cristo no viene a juzgar a la tierra en esa ocasión, pero sí viene al fin del período de la gran tribulación. Y este capítulo 2 nos aclara mucho este asunto. Así es que lo que mencionamos del versículo 10 del capítulo 1 de la segunda epístola a los Tesalonicenses es la mención de su venida a la tierra, porque vimos en nuestro programa anterior que Él viene en juicio y tuvimos ante nosotros este gran tema del infierno. Ya hemos tratado eso. Ahora vamos a tratar con otra cosa aquí en el capítulo 2. Y comenzando nuestra lectura en el versículo 1, tenemos que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahora aquí se hace referencia a nuestra reunión juntos con Él. Y este aspecto de la venida es el arrebatamiento de la iglesia. El énfasis se da aquí a nuestra reunión juntos con Él. En esta oportunidad no hay ninguna clase de juicio. La razón por la cual menciona esto lo vemos en el versículo 2, donde dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya hemos tratado de este asunto. El día del Señor no tiene ninguna referencia a la iglesia. Lo que ocurre cuando sucede el arrebatamiento es que el día de Cristo, o el día de gracia, llega a su fin, es decir, el llamamiento de la iglesia, y la iglesia es arrebatada para encontrarse con Él. Así comienza el día del Señor. Y hemos visto que ese es un tema tratado en el Antiguo Testamento, mientras que el arrebatamiento de la iglesia no es mencionado en el Antiguo Testamento. Y lo que ocurre es que comienza con la noche. El día del Señor, nos dice Joel, no es luz, sino que es tinieblas. Es una época de juicio. Comienza de esa manera porque el día hebreo, como lo vemos allá en el capítulo 1 de Génesis, comienza con la tarde, ya que leemos, y fue la tarde y la mañana un día. En este versículo, pues, se menciona algo que había circulado por esa zona por palabra o por carta, ya que leemos ni por palabra ni por carta. O alguien había dicho que habían tenido una comunicación especial del Señor. Es interesante leer esto. Siempre tenemos algún grupo de personas que parecen recibir información directa del Señor. Y debemos decir aquí que esta gente en realidad no estudia la palabra de Dios. Ellos quieren recibir los mensajes directamente. Es mucho más fácil tener una conversación por teléfono y recibir el mensaje de esa manera que el ir a la escuela y tomar la Biblia y estudiarla. Así es que, por Tesalónica estaba circulando un mensaje, por medio del cual algunos decían que tenían una revelación especial, algo que el hermano Pablo en realidad no les había dicho. Y eso también es algo muy interesante. Estos super santos reciben algo que nadie más puede recibir. Y allí estaban aquellos que recibían esto, y dice aquí Pablo, ni por palabra, es decir que era un mensaje que se pasaba de boca en boca. Luego dice, ni por carta. Parece que por allí estaba circulando una carta fraudulenta. Nos imaginamos que nadie en realidad la había visto. Y continúa Pablo diciendo, como si fuera nuestra, es decir, de parte de Pablo, Timoteo y Silas, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esto había causado un problema con los creyentes en Tesalónica, y usted ya se puede dar cuenta por qué. Ellos estaban sufriendo persecución, estaban teniendo dificultades, y era muy fácil para alguien decir, bueno, este es el período de la gran tribulación en el cual nos encontramos. El día del Señor ya ha llegado y ya nos encontramos en él. La palabra de Dios menciona el día del Señor, y el día del Señor comienza con juicio, y esa es la razón por la cual pensamos que Pedro, en el día de Pentecostés, citó lo que Joel decía, y él dijo a aquellos que la estaban escuchando, quienes sabían que vendría un día en el futuro cuando el Espíritu de Dios sería derramado, pero que iba a ser en el día del Señor. En el versículo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, él dijo en esa ocasión, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y por cierto que eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando tuvo lugar la crucifixión de Cristo, hubo un terremoto y también hubo tinieblas. Pero ahora, en el día de Pentecostés, no había nada de eso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que leemos. No hubo ningún viento, pero hacía ruido como si fuera un huracán. Esto llegó a la ciudad y causó que todo el mundo corriera hacia el templo para ver lo que había ocurrido. Ahora Pedro llama a esto, citando a Joel, que es el día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio, y comienza de esa manera. Y lo que Pedro está diciendo es que esto era algo similar a eso. ¿Creen ustedes que estos hombres están borrachos? Bueno, ellos están llenos del Espíritu Santo. Los judíos ortodoxos de aquel día, creían que iba a llegar un día cuando Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y en el día de Pentecostés no fue derramado sobre toda carne. Y creemos que eso debería ser algo obvio para cualquiera. Luego encontramos que Pedro menciona el día del Señor allá en su segunda epístola universal, capítulo 3, versículo 10, donde dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Vimos en el capítulo 5 de la primera epístola a los tesalonicenses que el Señor no vendrá como un ladrón en la noche. Él dijo que no vendrá como un ladrón en la noche para los creyentes. Por tanto, ellos deben permanecer despiertos. Este no es el tiempo de dormir, porque Él vendrá para un mundo que sí está dormido, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Mencionemos aún otra referencia más en cuanto a esto. La encontramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Ahora eso no es para la iglesia. La iglesia tiene que esperarle a Él, una persona que vendrá. Nosotros estamos identificados con Él. Y aquí en el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses que estamos estudiando, en el versículo 3, Pablo nos sigue diciendo lo siguiente, y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a lo que vamos a leer ahora, aquí en el versículo 3. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Ahora preste mucha atención, amigo oyente. Lo que dice Pablo aquí, «Nadie os engañe en ninguna manera». No seamos engañados hoy. Escuchemos una vez más lo que dice Pablo. «Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía». ¿A qué se está refiriendo? Al día del Señor. No está haciendo referencia al rapto de la iglesia, sino que se refiere al día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es la primera cosa. Y se manifieste el hombre de pecado. Aquí tenemos esas dos cosas. Tenemos dos cosas que deben tener lugar antes de que el día del Señor pueda comenzar. Y ninguna de estas cosas ha tenido lugar aún. Lo primero que tendrá lugar es que debe haber un apartamiento, una separación primero. Hay algunos que miran a esto como si fuera la apostasía. Y lo interesante es que opinamos que se refiere a eso. Sin embargo, significa mucho más que eso, porque la palabra que se utiliza aquí tiene un significado más profundo aquí que ese. Este apartarse es una traducción de la palabra apostasía y viene de la raíz apóstasis, que en realidad indica partir o quitar, y el verbo significa quitar o remover. Debe haber, pues, una remoción. Ahora, hay dos clases de remociones que van a tener lugar. Una es que ellos se apartarán de la fe. Eso es apostasía. Pero eso no puede tener lugar hasta que la iglesia verdadera sea quitada, porque habrá una apostasía total cuando venga el Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y versículo 8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Se refiere aquí al cuerpo de verdad que Él había dejado. Y la respuesta a esto es no. O sea, no hallará fe. Él no encontrará fe. Habrá una apostasía total, completa. ¿Y por qué? Por dos cosas. La organización se ha apartado de la fe, se ha apostatado. Pero ha habido también otro apartamiento, y ese es el apartamiento de la iglesia verdadera, ya que el uno provoca lo otro. Es decir que el día del Señor no puede venir, y eso también quiere decir que la gran tribulación no puede comenzar, y el hombre de pecado no puede aparecer, hasta que suceda ¿qué? Hasta que tenga lugar esta separación, la remoción de la iglesia, la partida de la iglesia de esta tierra.
Y de eso es de lo que él ha hablado abundantemente en la primera epístola. Él no va a repetir eso aquí porque él está enfatizando ahora el día del Señor, y ya él ha dicho a los creyentes todo lo que tenía que decir en cuanto al arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, aquellos que están en Cristo, o sea, la iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien, de eso es de lo que Pablo nos está hablando en este segundo capítulo de su segunda epístola a los Tesalonicenses. Habrá algunos que se apartarán de la fe. Su organización queda aquí abajo, y vemos eso representado en la gran ramera mencionada allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. La organización se hace cada vez peor. La iglesia de la Odisea se encuentra en una triste condición, y creemos que nos encontramos en ese período en particular en el presente. Eso terminará en una apostasía total. Aquí tenemos la partida de la iglesia de esta tierra. Desde el punto de vista de la tierra, es una partida. Desde el punto de vista del cielo, es un arrebatamiento, ya que eso es precisamente lo que se nos dice. Seremos arrebatados. Uno está mirando a eso desde el punto de vista del cielo cuando dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y creemos que el mundo va a decir en aquella ocasión, bueno, ya se fueron. Esas personas que estaban hablando por radio y que eran tan latosas, ya se han ido. Han partido, nos han dejado y estamos ahora tranquilos. Y nosotros diremos, aleluya. Pero el mundo se regocijará. Pero ese será un día muy triste para la tierra. Pensarán que están entrando en el milenio y sin embargo están entrando al período de la gran tribulación y va a ser algo muy terrible para ellos. Ellos no van a saber lo que es y va a ser algo muy difícil entenderlo. La iglesia habrá partido y creemos que llegará a ser un día muy triste para la tierra. Quizá podamos ilustrar esto que estamos diciendo con lo siguiente. En cierta ocasión había en un moderno aeropuerto, en una de las salas de espera, una joven pareja. Él era un soldado del ejército. Ella era una muchacha muy hermosa y tenían un niño muy bonito también. No estaban diciendo nada, estaban allí sentados y el niño se veía muy contento y jugaba con sus padres. Pero cuando pasaron unos pocos minutos, se anunció la partida del avión y los jóvenes se pusieron de pie y ese soldado abrazó a su esposa y a su niño y comenzaron a llorar. Los dos mayores lo hicieron porque el niño no se daba cuenta de lo que ocurría y simplemente se reía, pero su mamá y su papá estaban llorando. Aparentemente, el joven soldado regresaba al lugar de servicio que se le había asignado, así es que él tomó su maletín de mano y salió. Luego, cuando se había apartado ya a cierta distancia, se volvió y saludó con su mano. Su esposa quedó en ese lugar, con su rostro lleno de lágrimas, y se aproximó a una ventana para poder observar mejor la partida del avión. Y luego, cuando ya el avión había partido, salió llevándose a su niño. Ahora, eso era una partida. Era una apostasía, si se me permite la expresión. Eso es lo que había ocurrido. Istomi quiere decir colocarse y apo quiere decir fuera de. Literalmente indica el ser removido. Ese muchacho, ese soldado, se removió a sí mismo. Por lo menos fue el gobierno el que lo removió a él de ese lugar, y él había partido. El avión había salido, y esa muchacha, esa señora, tomó luego a su hijito y se dirigió a su hogar, y por supuesto tendría unos momentos muy difíciles en el futuro. Ahora el mundo, amigo oyente, se va a regocijar cuando parta la iglesia, pero van a venir días muy difíciles. El mundo va a entrar en el período de la gran tribulación. Y Pablo nos dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tendrá lugar la apostasía de la iglesia verdadera va a partir. No puede haber una apostasía total mientras haya creyentes aquí en la tierra. A los liberales les gustaría librarse de nosotros, y eso ocurrirá con seguridad en uno de estos días. Luego, la segunda cosa que él menciona en este versículo es, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando él sea revelado, cuando él se manifieste, usted se encontrará en el período de la gran tribulación. Aquí él le llama el hombre de pecado. Juan por su parte lo llama el anticristo. Y de paso digamos que Juan es el único que usa ese término.
Este personaje tiene como 30 títulos diferentes en la Biblia. Él es un tema del Antiguo Testamento. Él será el hombre de Satanás. Vamos a hablar de eso cuando nos toque estudiar la primera epístola del apóstol Juan y el Apocalipsis, y lo haremos con más detalles. Pero aquí queremos decir que este hombre volverá a reunir el Imperio Romano, y luego él llegará a ser finalmente un dictador mundial, y él va a engañar al mundo. Pero él no puede aparecer aún en poder. Él podría estar en nuestro medio hoy, pero él no puede venir en poder y revelarse hasta que se haya entrado al período de la gran tribulación. En cuanto a él, se nos dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las cosas que este hombre dirá es, por supuesto, que Él es Dios. Y vamos a tener que esperar hasta hablar de esto cuando lleguemos a nuestro estudio al capítulo 13 de Apocalipsis. Y allí encontramos la bestia que sube del mar. Ese será el anticristo reuniendo a Europa occidental como la conocemos en el día de hoy, y éste unirá a todos estos países nuevamente, y cuando él haga eso, él se mostrará a sí mismo como Dios, y el mundo creerá que él es Cristo. Y ese es el gran engaño que se menciona aquí. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 2 de esta segunda epístola a los Tesalonicenses leemos, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo no tenía dificultad o inconveniente en hablar de esas cosas. Hay algunos que dicen que los predicadores hoy no deberían tocar esas cosas. Sin embargo, Pablo hablaba de esto. Pablo dice, cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y continúa en el versículo 6 diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, ¿qué es lo que puede detener el mal en este mundo? Bueno, el único que conocemos es el Espíritu Santo. El gobierno no lo puede hacer. En ningún país sucede eso. El Imperio Romano no lo pudo hacer. Ellos formaban una fuerza de mal en sí mismo. Y luego Pablo dice aquí en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya tenemos iniquidad en este mundo, y eso aumentará. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice que será quitado de en medio? Él, el Espíritu Santo, será quitado con la iglesia. Ahora alguien se podrá preguntar, ¿no estará el Espíritu Santo en el mundo durante el período de la gran tribulación? Sí. ¿No estaba en el mundo antes de Pentecostés? Por cierto que sí estaba. Él estaba también en el Antiguo Testamento, pero con una obra o con una misión diferente. Él estará con una misión diferente después que la iglesia sea quitada, porque el Espíritu de Dios nos va a presentar a nosotros, y nosotros somos sellados hasta que llegue el día de salvación. Él tiene que entregarnos al Señor Jesucristo, y si no fuera así, nosotros no podríamos hacerlo, pero Él nos entregará. Y cuando Él haga eso, entonces regresará a la tierra, según creemos, para reanudar su misión anterior en este mundo. Pero no estorbará al mal. Permitirá que el diablo controle esto por un tiempo. Y amigo oyente, yo no quisiera estar aquí cuando el diablo tenga control de este mundo. Parecería que lo tuviese hoy, y para mí eso es demasiado malo. Yo no quisiera estar aquí cuando este mundo sea entregado en sus manos. Y luego en el versículo 8 dice Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Será un dictador mundial, el anticristo, el hombre de pecado, y nadie podrá detenerlo. No habrá ningún poder en la tierra. Solo la venida de Cristo lo podrá hacer. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Dios cuando éste se encontraba en Egipto, y ninguno podía librarlos a ellos. Se encontraban desamparados, pero Dios les dio libertad. Y ese es un cuadro de lo que será cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra para establecer su reino. Y luego leemos en el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amigo oyente, este es el único obrador de milagros que se ha profetizado en el día de hoy. Siempre nos da temor cuando alguien dice que una persona está realizando milagros hoy porque ellos no han venido del cielo. El próximo que vendrá será proveniente del diablo. El diablo lo enviará y lo hará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo andamos en el día de hoy? Andamos por fe.
No pongamos entonces nuestros ojos en los hombres, sino que debemos ponerlos en Cristo Jesús y andar por fe en el día de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, y estamos en el capítulo 2. Y queremos comenzar repitiendo la lectura del versículo 7, donde Pablo nos dice, «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio». Ahora, el misterio de la iniquidad comenzó a obrar y estaba obrando en los días del apóstol Pablo y continúa obrando en nuestros días. Usted recordará que el Señor Jesucristo presentó una parábola sobre la condición del reino de los cielos en el día de hoy. Y Él no estaba hablando de la iglesia allí. En realidad, Él estaba hablando del curso que tomó el reino de los cielos. Es el campo donde hoy la palabra de Dios está siendo sembrada. Esa es la condición del reino de los cielos. Pero un enemigo ha venido y ha sembrado cizaña, y la cizaña y el trigo están creciendo juntos. La palabra de Dios y la iniquidad están creciendo juntas hoy. El mundo se está haciendo cada vez peor. Y el mundo se está haciendo también cada vez mejor en realidad. Pensamos que la palabra de Dios se está predicando mucho más hoy que en cualquier otro momento de la historia del mundo. Opinamos que la radio ha sido uno de estos medios. La televisión también, aun cuando no tanto, pero la radio está alcanzando hasta los fines de la tierra en el presente. Aparte del idioma castellano en que este programa es transmitido, comenzamos este mismo programa en idioma portugués, con nuestra meta en mente de poder alcanzar al pueblo de Brasil y otros países de habla portuguesa con la predicación, con el estudio de la palabra de Dios. Amigo oyente, nosotros podríamos dar pasos gigantescos si tuviéramos el apoyo del pueblo de Dios que en realidad quiere ver que se predique la palabra de Dios. Las puertas están abiertas y la palabra de Dios está esparciéndose. El trigo está creciendo hoy, pero también está creciendo la cizaña. La iniquidad continuará siendo cada vez peor, pero el Espíritu Santo no permitirá que avance demasiado en la era presente. Después que el Espíritu Santo sea quitado, es como el quitar la tapa de una botella. Luego el líquido, la iniquidad, se derramará por todo el mundo en ese día. Luego se nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el anticristo. Tiene como 30 nombres diferentes en la palabra de Dios. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, que de su boca sale una espada de 2 filos, la cual es su palabra. Amigo oyente, la palabra de Dios creó este universo, y todo lo que Dios tuvo que hacer fue hablar. Dios dijo, hágase la luz. ¿Sabe usted lo que es la luz? Es la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios viviente. No queremos decir con eso que la palabra escrita no es viviente, ya que esa es la razón por la cual es tan potente. Y luego cuando Él venga, vendrá como la palabra de Dios. Ahora Él matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, la epifanía, el resplandor, la brillantez de su venida. Cuando Él vino a Belén, esa fue una epifanía. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En su venida, Él demostró su gracia. Hay personas que hablan hoy de que algunos creyentes pensamos y estamos convencidos que hay una segunda y tercera venida del Señor. Bueno, creemos en más que eso. Él vino hace más de 2000 años. Epifanía. La epifanía. Él vino, como alguien dijo, como un niño pequeño que hizo llorar a una mujer. Él vino vestido de carne humana. Luego Él vendrá y llevará a su iglesia de este mundo. Entonces Él vendrá otra vez y establecerá su reino. Así es que aquí tenemos 3 venidas, si usted quiere verlo de esa manera. Y en realidad en su primera venida tenemos mezcladas 2 venidas de Él. Él nació en Belén y luego no escuchamos nada más de Él hasta que cumple los 30 años de edad. Y luego Él aparece nuevamente y comienza su ministerio. Allí tenemos una primera y una segunda venida, como niño y luego como un hombre de 30 años que fue al templo y lo limpió. Así es que todo esto que se dice hoy cuando uno afirma que Cristo viene por tercera vez es nada más que insensatez en realidad. Como hemos demostrado, podemos nosotros presentar hasta 4 de ellas, y no hay nada malo con ninguna, ya que todo esto es bíblico. Ahora, volviendo al capítulo 2,
de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses que estamos estudiando, leamos el versículo 9, que dice, «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». Este es el anticristo, el hombre de Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y él vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El poder mencionado aquí es Junimus. Ese es un poder físico cuya fuente es algo sobrenatural. Creemos que esto nos dice que Él va a ser uno que va a sanar a muchas personas. Él va a hacer muchas cosas, realizará milagros. También podrá caminar sobre el agua y creemos que será capaz de controlar el viento. Recuerde usted que Satanás permitió en una ocasión que el viento destruyera a los hijos e hijas de Job. Y luego se nos dice, y señales. Es decir, el propósito de eso es el de atraer o complacer el entendimiento. Esto va a tener cierta atracción para el mundo científico de ese día. También lo será para los políticos. También tendrá atracción para el mundo religioso, porque aún hoy la gente es atraída por toda esta clase de cosas. Nos sorprende mucho ver hoy cuántas personas caen en aquello que es realmente falso. Alguien quizá pueda preguntar, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Bueno, puede ser expresado de la siguiente manera. Aquellos que no se mantienen firmes por algo, pueden caer por cualquier cosa. Hay personas hoy que no están arraigados en la palabra de Dios, y Él nos va a hablar de eso, digamos de paso. Nosotros tenemos prodigios mentirosos. Esto es algo que produce un efecto en aquellos que lo están observando. Esto de prodigios mentirosos serán observados por la gente y en todo el mundo se hablará en cuanto a esto. La gente dirá entonces, bueno, ese hombre, ese gobernador mundial del presente, es una gran persona. Mire usted lo que él puede hacer. Ahora, ¿quiénes son los que le seguirán? Aquellos que no creen en el Evangelio. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Él lo hará, con todo engaño e iniquidad para que se pierdan. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Creemos que el Evangelio va a ser esparcido hasta los confines de la tierra, aun quizá por medio de la Iglesia. Como ya hemos dicho, nos damos cuenta de que está penetrando muy bien hoy por medio de la radio. La radio va a alcanzar a muchas personas. Hay muchos programas radiales que están yendo a lugares mucho más lejos de lo que vamos nosotros, y esperamos poder colocarnos botas de 7 leguas y andar a llevar la palabra de Dios. Creemos que esta es nuestra tarea hoy. El Señor Jesucristo va a permitir que el mundo crea una mentira. Y se nos dice aquí en el versículo 11 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué hace eso? ¿No es algo injusto? Ah, no, amigo oyente, no lo es. Es lo mismo que se dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Si usted cree que eso quiere decir que ese pobre Faraón quería dejar en realidad que salieran los hijos de Israel, y siempre estaba llorando y procurando que ellos salieran, pero que Dios en realidad no le permitía que lo hiciera, entonces usted está equivocado, amigo oyente, porque Faraón no quería que ellos se fueran. Y todo lo que Dios hizo fue provocar que Faraón se pusiera firme y que tomara una decisión. Hay muchas personas hoy que no se quieren comprometer, no quieren tomar una posición con Dios, no quieren escuchar el Evangelio. Han cerrado completamente sus oídos a esto. Dios les está dando la palabra de Dios a ellos. Y luego que ellos hayan escuchado la palabra de Dios y no la hayan aceptado, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron recibir la verdad. Entonces van a tener que creer una mentira. Estas son las personas que hoy están dispuestas a prestar atención a las sectas y religiones falsas. Pueden ser miembros de la iglesia o personas que han escuchado el Evangelio. Esa es la razón por la cual estos engañadores van a visitar a la gente los domingos por la mañana y saben que los creyentes débiles no van a estar en la casa de oración entonces. Estos falsos mensajeros saben quiénes son los débiles, pues son aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, y como resultado, estos mentirosos pueden saber muy bien que los llegarían a alcanzar al presentarles estas mentiras disfrazadas de verdad. Usted no recibe la verdad, y entonces usted está abierto para recibir cualquier cosa que se le presente.
Nos ha sorprendido mucho el observar que personas inteligentes que se sientan en la iglesia y escuchan el Evangelio, luego lo rechazan, y de pronto uno los ve que están siguiendo una de las sectas más bárbaras y extravagantes que uno puede encontrar, o que están siguiendo a un individuo que es falso y que no les está dando para nada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Dios hace eso para separar las cabras de las ovejas. Y esa es la mejor forma de hacerlo. Ellos no quieren recibir el amor de la verdad, y ahora Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, ¿cuál es la mentira? Creemos que el anticristo les va a decir, ustedes son realmente inteligentes al no llegar a ser unos locos religiosos y creer en Jesucristo, que Él iba a venir y a llevarlos a ustedes y sacarlos de este mundo. Esas personas probablemente han partido en un viaje a la luna y han desaparecido, y quizás se encuentran en algún lugar en el espacio y no saben lo que están haciendo. Creemos que el anticristo presentará muchas explicaciones en cuanto a esto, y les dirá a esta gente que ellos han sido verdaderamente inteligentes al esperar, porque ahora van a construir un reino aquí en la tierra, y la gente va a creer lo que el anticristo les está diciendo, y ellos van a pensar que están entrando al milenio. Pero en realidad están entrando al período de la gran tribulación. Creemos que esa es la mentira. ¿Y por qué? Para que el Señor les pueda juzgar, ya que en el versículo 12 de este mismo capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, dice Pablo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos dicho esto muchas veces, y queremos repetirlo una vez más. Si usted puede estar sentado y escuchar este programa y continuar rechazando a Jesucristo, amigo oyente, usted está completamente abierto para cualquier otra cosa que se le presente. Pero eso sí, usted nunca podrá entrar a la presencia de Dios y decir, bueno, yo nunca escuché el Evangelio. Porque, mi amigo, usted lo está escuchando en este mismo instante. Usted ya lo ha escuchado, y probablemente lo ha escuchado en varios lugares diferentes, y usted posiblemente le dio la espalda. Y cuando usted le da la espalda a Dios, queda completamente abierto, vulnerable para cualquier cosa, y entonces está listo para el juicio. Porque somos sabor de vida para aquellos que son salvos, pero somos sabor de muerte para aquellos que perecen. Amigo oyente, nosotros no somos sus amigos si usted está rechazando a Jesucristo, porque usted no puede entrar a la presencia de Dios ahora y decir que usted no ha escuchado el Evangelio. Y eso es lo que yo siempre quiero decirle a la persona que rechaza a Cristo. Amigo, nosotros lo hemos puesto a usted en una situación muy difícil, créalo. Usted nunca puede decir ahora que nunca antes ha escuchado el Evangelio, porque usted ahora es completamente responsable, no tiene excusas que valgan. Y Pablo ahora, comenzando con el versículo 13, inicia el lado práctico de esta epístola, lo práctico en cuanto a la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto en realidad para nosotros? Bueno, a la luz del conocimiento de los hechos futuros, el creyente debe vivir una vida que demuestre que él cree en la venida de Cristo. El creer en la venida de Cristo no quiere decir que uno tiene que estar corriendo y mirando hacia arriba, hacia el cielo y decir, «Ah, cómo me gustaría que venga el Señor Jesucristo». Eso es cosa sin sentido. Amigo oyente, eso se va a manifestar a sí mismo en varias maneras diferentes. En vista de esto, los creyentes deben estar establecidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, los creyentes deben estar establecidos en su forma de andar aquí en la tierra. Y entonces, en tercer lugar, los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo, en todas estas tres áreas. Notemos ahora lo que nos dice aquí al leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que estos dos versículos nos presentan el aspecto total de la salvación. Es decir, que se nos presenta la salvación desde el pasado hasta el presente y al futuro. Todo esto se presenta aquí. En primer lugar, tenemos aquí que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y quisiéramos presentar aquí otro versículo que va a la par de este.
se encuentra ya en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículo 28, y allí se presenta de una forma doctrinal. Allí dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». El doctor R. A. Torrey acostumbraba a decir que este versículo era como una almohada muy suave para un corazón cansado. Y por cierto que lo es. Y ahora los versículos 29 al 31 de ese mismo capítulo 8 de la Epístola a los Romanos dice, «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» Comenzamos ahora con la primera declaración que encontramos en el versículo 13 de esta segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Allí se nos dice que desde el mismo principio hemos sido escogidos para la salvación. Ahora eso mira hacia el pasado. Y todo lo que yo sé en cuanto a esto es que dice eso y yo lo creo. ¿Quiere decirme que Dios lo eligió a usted antes de haber llegado aquí? Bueno, Spurgeon lo decía de la siguiente manera. Escuche usted. Él dijo, «Me agrada saber que Dios me eligió antes que yo llegara aquí, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces nunca me hubiera elegido». Y eso, amigo oyente, tiene sentido. Quiere decir sencillamente que usted no sorprendió a Dios cuando confió en Cristo. Pero también nosotros necesitamos ver el otro lado de la moneda. Todo aquel que quiera puede ir. Y eso no tiene ningún efecto en usted si usted no lo quiere hacer. Así es como son las cosas. Todo el que quiera puede ir. Todo aquel que tenga sed. Esa es una oferta legítima. Esa es una oferta sincera. Esa es una oferta sin ninguna clase de complicación para la salvación. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y la razón por la cual usted no está viniendo es porque usted no ha sido escogido. La razón es porque usted no tiene sed. Usted no piensa que necesita un Salvador. Así es que aquí se menciona a aquellos que han sido escogidos desde el principio para salvación. Y eso, como dijimos, mira hacia el pasado. Luego leemos, mediante la santificación por el Espíritu. Ya hemos dicho anteriormente que cuando la santificación se usa en relación con el Espíritu Santo, es algo práctico. Cuando es en relación a Cristo, es en cuanto a posición. Así es que la santificación del Espíritu aquí quiere decir que Él quiere que usted crezca en gracia en esta tierra. Él quiere que usted se desarrolle. Y luego tenemos, y la fe en la verdad. Eso quiere decir que usted va a estudiar la palabra de Dios. Y la fe en la verdad. Esa es la forma en que usted va a crecer. Así es como se va a desarrollar usted. Luego el apóstol Pablo se refiere a lo siguiente, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere al arrebatamiento. Porque, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es una declaración maravillosa, ¿no le parece? Luego tenemos una declaración allá en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que dice, «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». Y eso mira hacia el futuro. Así es que aquí tenemos el aspecto total de la salvación. Yo he sido salvo, yo estoy siendo salvo, y seré salvo. Ahora, ¿qué es lo que le permite crecer al creyente? Es la palabra de Dios. Y leemos aquí en el versículo 15 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses, «Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra». Pablo se está refiriendo, por supuesto, a lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. La palabra, usted puede darse cuenta, le permite al creyente pararse y estar firme. La palabra trae consolación y aliento. La palabra y la obra están relacionadas mutuamente. El estudio de la palabra le lleva a usted a la obra o al trabajo para el Señor. Escuche lo que Pablo nos dice aquí en los versículos 16 y 17,
de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Él conforta los corazones. La palabra de Dios le confortará a usted y le edificará. Eso es lo importante. Y si usted es edificado, entonces le traerá consuelo. Y también dice, y os confirme. Eso quiere decir que usted está arraigado en la palabra de Dios. Usted no será empujado por cualquier viento de doctrina. Usted no estará siguiendo cualquier cosa que se presente o leyendo cualquier libro que salga porque presente algo del momento en lo cual la gente está interesada. Necesitamos, pues, estar establecidos en la fe. Amigo oyente, esto es muy importante. Usted puede apreciar que la palabra de Dios es, por tanto, aquello que le guiará a usted a hacer la obra de Dios. Dios mediante, en nuestro próximo programa, en nuestro próximo estudio, cuando comencemos el capítulo 3, veremos que los creyentes pueden ser establecidos en su andar, y que su andar es un andar ante el mundo, y el creyente necesita andar establecido en su obra aquí en esta tierra. Amigo oyente, hoy es algo engañoso y usted se puede engañar a sí mismo y a los demás cuando usted habla de cómo ama la venida del Señor, pero no estudia la palabra del Señor y la palabra de Dios no se manifiesta entonces a sí misma en su vida y no hace que usted trabaje. Amigo oyente, si usted realmente cree que Jesucristo viene, entonces va a estar muy ocupado. Usted va a trabajar por Él, porque usted tiene que rendir cuentas ante Él, y Él puede estar aquí mañana. Y si así es, yo quiero estar ocupado en el día de hoy. Usted no va a tener tiempo de estar en la ventana mirando a ver si Él viene, o siempre mirando hacia el cielo para ver cuándo va a aparecer. Usted va a estar observando a su alrededor y haciendo la obra del Señor aquí en esta tierra. Esa es la mejor prueba de que usted sí cree en su venida. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a la última parte de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Una vez más diremos que tenemos aquí una epístola que nos llevó hasta las nubes. Nos hizo mirar al aire esperando la venida del Señor. Hay muchas personas que opinan que esto no es algo práctico. Pero, amigo oyente, usted puede estar mirando hacia arriba, pero es mejor que también cuide de su andar aquí abajo, porque eso es muy importante. Hemos podido ver aquí que los creyentes deben estar establecidos y bien edificados en la palabra de Dios. Y vimos eso en la última parte del capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, tenemos en los primeros 7 versículos que los creyentes deben estar establecidos en su andar. Y luego, en la última parte de este capítulo 3, del versículo 8 al 18, los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo. Amigo oyente, es una cosa estar mirando hacia arriba y otra cosa es el continuar haciendo lo que debemos hacer aquí abajo. Y es bueno que usted de vez en cuando mire hacia abajo para ver cómo está andando, y mire la palabra de Dios y también observe la obra que usted está haciendo. Como creyentes que vivimos en este mundo, debemos mantener nuestra vista puesta en la palabra de Dios, y en nuestro andar y en nuestra obra aquí abajo. El apóstol Pablo va a hablar ahora en cuanto a nuestro andar. Hablamos en nuestro programa anterior en cuanto a la palabra de Dios, y vimos que Pablo dijo algo que era en realidad maravilloso. Él dijo en el versículo 17 que el mismo Jesucristo, Señor nuestro, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y esto tiene que ver con nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Pablo habló en esta sección de la maravillosa posición que tenemos en Cristo. Nosotros somos elegidos, somos escogidos, dice Pablo, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo en realidad que nos llena de entusiasmo y nos da mucho ánimo. Pero ahora, Pablo dice que hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes, que ahora tenemos que andar aquí de tal forma que demuestre que somos creyentes responsables, y como Pablo lo dice en la Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo también aquí en su segunda epístola a los Tesalonicenses. Al comenzar pues el capítulo 3,
Leemos en los primeros 2 versículos: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra capacita al creyente para que ande ante este mundo impío. La palabra es la que establece firmemente al creyente en su andar. Y ahora él dice: por lo demás, hermanos. Él se está acercando al final de su carta al decir: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y eso es algo que todo creyente puede hacer. No creemos que la oración sea un don del Espíritu. La oración es algo que todos los creyentes deben practicar, y cualquier obra, si va a tener éxito, tiene que estar apoyada por la oración. Cada evangelista, cada predicador y cada maestro de la palabra de Dios que tiene éxito y que está siendo usado por Dios, tiene a muchas personas que están orando por él. Y Pablo está pidiendo a los creyentes en Tesalónica que oren para que en este respecto la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ahora, el apóstol Pablo tenía un ministerio único. Él era un misionero. Él era un evangelista en la forma como lo conceptuamos hoy. En realidad, esa palabra en el Nuevo Testamento quiere decir misionero. Y también él era pastor y maestro de la palabra de Dios. Él tenía todas estas habilidades o capacidades, y él había desempeñado esos ministerios en Tesalónica. Él los había llevado al Señor, y él les había enseñado. Y ahora él actúa como pastor en las cartas que les escribe. No solamente los instruye en la palabra, sino que también está tratando de consolarles y de aconsejarles. Y aquí tenemos una de las cosas que el apóstol Pablo les pide que ellos hagan. Él les dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Tenemos que ser un poco prácticos en cuanto a esto. En el día de hoy tenemos grandes oportunidades para presentar a través de la Biblia en otros idiomas. Existe la posibilidad de presentar este programa en idiomas que son hablados por millones de personas, y es algo que llevaría estos estudios bíblicos a gran cantidad de aquellos que en el presente no los tienen. Estos son días grandes, gloriosos, y queremos presentar esto ante nuestros oyentes para poder decirles: hermanos, orad por nosotros. Ya no podemos orar por el apóstol Pablo, pero usted puede orar por nosotros. Y nosotros apreciamos eso en gran manera, ya que queremos también que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y también que la palabra de Dios sea exaltada, sea ensalzada en el día de hoy. Hay veces que nos preocupa hoy el ver que aun aquellos que dicen ser creyentes en la palabra de Dios no prestan mucha atención a la palabra de Dios. Y si usted cree que es la palabra de Dios, amigo oyente, entonces debería ocuparse en esto y ver qué es lo que dice. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí no se está hablando de fe simplemente, sino de la fe, porque no es de todos la fe. Es decir, que ellos no mantienen las doctrinas de los apóstoles, lo que los apóstoles les habían enseñado, y la fe en la cual descansa la iglesia en el día de hoy. El fundamento es la doctrina que estos hombres han dado a la iglesia en el día de hoy. Esto es algo que es muy importante, y nosotros deberíamos enseñar y predicar esto. La persona que enseña la Biblia necesita sus oraciones. Permítanos ser francos en cuanto a esto, y lo que decimos lo decimos con mucho cuidado, pero es mucho más fácil el tener conferencias en diferentes ciudades que el ser un pastor o el enseñar la Biblia en un solo lugar. Es mucho más fácil el viajar de un lugar a otro que el estar establecido en un solo lugar. El pastor tiene una gran responsabilidad hoy, debido a que tiene que tratar con muchas personas que en ocasiones son bastante difíciles de convencer o de ayudar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando él indica en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sabía usted que en la misma iglesia hay hombres perversos y malos? Y un pastor, amigo oyente, necesita ser librado de esa clase de gente, y él necesita la oración para poder presentar la palabra de Dios. Un pastor acostumbraba a decir: yo no soy un obstetra, yo soy un pediatra. Bueno, la verdad es que no creemos que seamos un obstetra,
aun cuando nos sorprende el número de cartas que nos llegan a menudo, indicando que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal, es decir, que han nacido de nuevo. La palabra de Dios se presenta a través de la radio y lleva a los oyentes al conocimiento salvador de Jesucristo. Esta es la obra de un evangelista. Y opinamos que si uno predica la palabra de Dios, pues esa obra se llevará a cabo. Y así es como sucede. Pero también sentimos que nuestro trabajo es más como la tarea del pediatra. Después de todo, hablando francamente, el obstetra tiene el trabajo más fácil. Es quien ayuda en el momento de dar a luz al bebé. Y eso es algo fantástico. Pero luego, él entrega al niño al pediatra, el médico para los niños, y él es quien se preocupa en cuanto a la dieta de la criatura. Él es quien tiene que ver que continúe creciendo normalmente y hasta cambiar los pañales. Él es quien tiene que tratar con los santos de la iglesia que tienen mal carácter, y esa, amigo oyente, es una tarea bastante difícil. Así es que nosotros simpatizamos mucho con los pastores. Hay algunos predicadores que como parte de su labor visitan diferentes iglesias y tienen reuniones, digamos, durante una semana en ese lugar. Luego de haber predicado la palabra, luego de haber enseñado la palabra de Dios a los santos, parten de ese lugar. Y luego es el pastor quien tiene que continuar el trabajo en ese lugar. Él es quien tiene que enfrentarse a los problemas diarios que se presentan allí. El predicador que visita tiene sus reuniones y luego se va. De modo que el conferencista o el evangelista o el que enseña la Biblia tiene que desarrollar el trabajo más fácil, digamos, que el hombre que tiene la tarea del pastorado. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros podemos ser librados de hombres perversos y malos. Creemos en realidad que la palabra de Dios y la predicación del Evangelio es estorbada en su mayor parte en el día de hoy por personas dentro de la misma iglesia que por cualquier otro método o por cualquier otra cosa. A nosotros nunca nos han atacado, por ejemplo, los representantes de los intereses de la industria licorera, o los productores de las grandes empresas cigarreras. Pero ha ocurrido que los así llamados santos de algunas iglesias sí han tratado de atacarnos, si no físicamente, por lo menos verbalmente. Ellos son los que le dan a uno momentos difíciles, amigo oyente. Bueno, hemos dedicado mucho tiempo a esto por la siguiente razón. Es una cosa el mantener la verdad de la venida de Cristo, el amar su venida, y otra cosa es un andar digno de esa gran verdad. Y de eso es que nos está hablando Pablo aquí. Demostremos hoy, por nuestra relación con la palabra de Dios, por nuestra forma de andar aquí, que estamos viviendo lo que creemos. Y luego Pablo continúa diciendo, pero fiel es el Señor. Y eso, amigo oyente, es maravilloso. Muchas veces no cumplimos con Él. Sin embargo, Él siempre, siempre cumple con nosotros. Él es fiel. Él siempre ha sido fiel. Y dice aquí el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amigo oyente, eso es algo que creemos debiera ser mantenido por muchos que profesamos ser creyentes. Este versículo tan pequeño que tenemos ante nosotros es muy importante, y por tal razón leámoslo una vez más. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En el día de hoy, amigo oyente, los creyentes necesitamos ser afirmados. El hogar en este instante se encuentra desordenado. Lo mismo ocurre con la iglesia y con la vida de los creyentes que están pasando por la misma situación. Es necesario que seamos afirmados. Ahora, ¿cómo puede ser afirmado? Yendo a la palabra de Dios y permitiendo que ella tenga su influencia en su vida. Y solo la palabra de Dios, amigo oyente, le cuidará a usted del mal. Alguien ha dicho, la Biblia le mantendrá alejado del mal, del pecado, pero el pecado le mantendrá alejado de la Biblia. Así es que, para ser afirmado, amigo oyente, vaya a la palabra de Dios. Ahora en el versículo 4 leemos, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amigo oyente, a los creyentes se les ha mandado hacer ciertas cosas. Hay mandamientos para los creyentes. Y vimos eso cuando estudiamos la primera epístola a los tesalonicenses. Usted recuerda que allá en el capítulo 5 encontramos 22 mandamientos. No tenemos que detenernos en cumplir solamente 10 de ellos, sino que podemos cumplir con estos 22 que encontramos allí. Y esas son las cosas que tienen que hacer los creyentes. El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
y esos son sus mandamientos. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Es decir, que esta iglesia, que tenía un testimonio tan maravilloso, continuaría manteniendo ese testimonio. Luego en el versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El creyente tiene que andar en el amor de Dios y en la espera paciente de la venida de Cristo. Y amigo oyente, si usted está andando en el amor de Dios, en el calor de su amor, donde el amor de Dios se demuestra en su corazón y usted sabe que Él le ama, usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que Dios sea algo real para nosotros. Y el fruto del Espíritu es el amor, y éste se manifiesta a sí mismo. Usted no puede amar así por naturaleza, amigo oyente, a cualquier persona, a cualquier Ricardo, Tomás o Sebastián que se atraviese por delante. Y creemos que no deberíamos hacer eso. Pablo había dicho a los creyentes de Filipos que nuestro amor en el día de hoy tiene que ser demostrado con juicio, y por tanto tenemos que poner mucho cuidado en cuanto al amor que demostramos a aquellos que nos rodean. Hay personas que nos harían daño si no tenemos cuidado. Así es que debemos tener mucho cuidado cuando abrimos nuestros brazos a otra persona. Bien podríamos recibir una puñalada en la espalda. Y luego dice, y a la paciencia de Cristo. Aquí no tenemos una doctrina para discutir en cuanto a si usted es premilenario, o postmilenario, o amilenario, o si el Señor viene antes de la tribulación o después de la tribulación. Esto aquí se refiere a esperar pacientemente la venida de Cristo. Y esa es una buena posición, un buen lugar donde estar. Estos versículos que nos ha tocado leer hoy son versículos muy hermosos. Cada uno de ellos es algo maravilloso. Son tan maravillosos que uno podría decir, refiriéndose a ellos, que cada palabra de estos versículos, si uno la cortara, sangraría. ¿Cuán cierto es esto aquí? Ahora, el versículo 6 de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Tesalonicenses dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El creyente no tiene que andar con los que se comportan en forma desordenada, amigo oyente. Hay algunos que piensan que tienen que ir a testificar a los bares y sentarse con los que están borrachos en ese lugar, y hay otros que hasta han dicho que uno debería tomar algunas de las bebidas que ellos se están bebiendo. Sin embargo, hay quienes se han convertido en alcohólicos haciendo eso. Dios dice que uno debe dejar a esos que viven desordenadamente fuera de nuestra comunión. Usted puede testificarles sin necesidad de ir al bar a sentarse con ellos. Usted no tiene que congregarse con aquellos que están haciendo cosas malas. Dios nos presenta esto muy claramente en este versículo. Él dice, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si usted se junta con esa clase de personas, amigo oyente, entonces usted va a llegar a ser también esa clase de persona. Y como dice el adagio callejero, dime con quién andas y te diré quién eres. Amigo oyente, si esa es la clase de personas con las cuales usted va a andar, esa es la clase de persona que usted es. Tenemos pues que tener mucho cuidado en cuanto a la clase de personas con las cuales nos juntamos y con aquellos con los que nos asociamos. Eso es muy importante. Recordemos también las palabras del apóstol Pablo allá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, donde él nos dice, absteneos de toda especie de mal. Esto, pues, es muy importante de tener en cuenta. Y vamos a dejar esto aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, cuando veremos la obra del creyente. En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos que Pablo les decía a los creyentes en Tesalónica las cosas que ellos tenían que hacer, que tenían que estar bien establecidos en la palabra, que tenían que mantenerse apartados del mal, y que tenían que hacer las cosas que el Señor les había mandado. Esos mandamientos son mandamientos para los creyentes, y que ellos tenían que apartarse de cualquier hermano que anduviera de manera desordenada. Vimos que ellos debían comportarse de tal manera que trajera crédito y gloria al nombre del Señor Jesucristo y que hiciera que la gente acudiera a la palabra de Dios. Creemos que eso es algo muy práctico y muy real, como podemos ver por las cartas que recibimos cada día.
Ahora Pablo les pide también que oren por él, porque el apóstol Pablo estaba siendo perseguido y estaba teniendo sus dificultades y problemas. Amigo oyente, los creyentes en Tesalónica también estaban siendo perseguidos. Ellos estaban teniendo problemas y dificultades también. Al principio Pablo los estaba confortando, él los instruye y también los anima. Y ahora él les dice que él también está padeciendo persecución y dificultades. Y amigo oyente, si usted se mantiene firme por el Señor, le va a costar algo. Ahora, en nuestro programa anterior vimos el andar del creyente. Anteriormente habíamos visto la palabra del creyente, la palabra de Dios en la vida del creyente. Y luego tenemos el andar del creyente, porque la palabra de Dios tiene que estar en ese andar. Llegamos pues ahora a la obra del creyente. Y nuevamente debemos decir que esto es algo muy práctico. Eso es algo que es muy real y algo en lo cual debemos ocuparnos en el presente. Es decir, la palabra de Dios, y que la palabra de Dios debe tener su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy pues comenzamos con la lectura del versículo 7 y el versículo 8 también de este capítulo 3 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Leamos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. La práctica o costumbre del apóstol Pablo aparentemente era que cuando él llegaba a un lugar como misionero, él era un misionero, no permitía que nadie, y creemos que esto fue cierto en lo que a su primer viaje misionero se refiere, él no permitía que nadie le sustentara, él no permitía que nadie le pagara. Por tanto, cuando Pablo llegaba a la ciudad como misionero, no había ninguna reservación para él en el hotel de la ciudad. Tampoco había ninguna remuneración por su trabajo. Ellos no recogieron una ofrenda de amor para él la primera vez que estuvo allí. Él era muy cuidadoso en cuanto a esto aparentemente. Él les dice eso a los creyentes en Tesalónica y también se lo dice a los de Corinto, y aparentemente esa era la costumbre que él tenía en cada lugar a donde iba y donde establecía una iglesia. Él llegaba a ese lugar y se ponía a trabajar. Él, como usted sabe, hacía tiendas de campaña, según vemos en Hechos 18:3, cuando estuvo en Corinto. Ahora creemos que después que la iglesia había sido establecida, y Pablo la visitaba por segunda o tercera vez, entonces él sí recibía una ofrenda. Usted puede ver que él aclaró bien eso a los creyentes de Galacia, que ellos debían ofrendar. Él les da las gracias a los creyentes de Filipos por su ofrenda, y él mismo recogió una ofrenda en su segundo o tercer viaje misionero para los santos pobres de Jerusalén. A él no le molestaba hacer esas cosas, digamos de paso. Pero esto que vemos aquí aparentemente era la política, la norma que Pablo seguía. Es decir, que la gran verdad de la venida de Cristo no era algo que hiciera que Pablo se volviera fanático o que tomara una posición que no fuera razonable. Hubo personas que hicieron eso en el siglo XIX. Muchas personas vendieron sus hogares y sus propiedades, se cubrieron con sábanas blancas y se subieron a los techos de sus casas esperando la venida del Señor. Ahora hay varias cosas en cuanto a esto que siempre nos parece que es la marca de los fanáticos. Para comenzar nos preguntamos, ¿por qué subir al techo? Después de todo, el Señor puede tomarles desde el piso bajo de la casa, así como también del techo. Y si ayudara de alguna forma el subirse al techo, ¿por qué entonces no subir un poco más arriba, a un árbol o quizá a la cima de una montaña? Quizá eso sea mucho mejor. Ahora, ¿para qué cubrirse con una sábana blanca? Pensamos que el Señor va a proveernos nuestro uniforme. No creemos que necesitemos preocuparnos en cuanto a eso. Por eso es que lo que esta gente hizo no nos parece razonable. Ahora, ¿para qué vender sus propiedades y convertir eso en dinero? Estamos seguros que ellos no pensaban llevarse ese dinero con ellos. Pero la gente hace cosas raras, peculiares, porque dicen que creen en la pronta venida de Cristo. Amigo oyente, no hay ninguna otra cosa que vaya a hacer que usted trabaje mucho como el creer en esa gran verdad. Si usted realmente cree en ella, entonces usted va a trabajar mucho. Usted va a estar muy ocupado por el Señor en alguna faceta de su obra. En algún lugar retirado hoy, usted va a estar colocando algunas semillas de la palabra de Dios en la tierra para que produzca una buena cosecha.
Pablo nos muestra esto con toda claridad. Y en el versículo 9 leemos, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo dice que tenemos ese derecho, y creemos que eso es lo que significa aquí. Él dijo que como apóstol que había llegado a ese lugar y que les había llevado al Señor, había fundado la iglesia, tenía el derecho, tenía la autoridad para pedir una ofrenda. Pero queríamos darles un ejemplo, dice él. Y lo hicieron como un ejemplo para los creyentes en Tesalónica, para que ellos no fueran llevados a tomar una posición un poco fanática. En cierta ocasión, había un matrimonio que estaba inclinado hacia el fanatismo. Ellos eran de aquellos que llamamos super santos. Ellos pensaban que estaban más adelantados que cualquier otra persona, aun cuando en sus estudios nunca sacaban buenas calificaciones. No conocían en realidad la palabra de Dios, pero querían dar la impresión de que ellos eran muy, pero muy espirituales. Amigo oyente, no creemos que usted pueda ser espiritual e ignorante al mismo tiempo de la palabra de Dios. Estos jóvenes se acercaron a su pastor y le dijeron que querían ir al campo misionero. Y el pastor les preguntó en cuanto a su sustento financiero. Cuando el pastor les preguntó si tenían algún sustento, dijeron que no. Bueno, les dijo el pastor, ¿quieren ustedes decir que van a ir al campo misionero sin ninguna clase de sustento? Ah, contestaron, vamos a confiar en el Señor para eso. Bueno, les dijo el pastor, bueno es confiar en el Señor, pero ¿no podrían confiar en el Señor aquí mientras están esperando salir al campo misionero y confiar en Él aquí? ¿Por qué no obtener el apoyo aquí? ¿Por qué no trabajar con un grupo misionero y hacerlo de esa manera? ¿No sería eso confiar en el Señor? Si Él los llamó al campo misionero, Él proveerá el sustento para ustedes y la gente estará interesada en lo que ustedes están haciendo y el Señor pondrá en sus corazones esto y ustedes tendrán el apoyo que necesitan, así como también una asociación misionera con la cual trabajar. Esta gente conoce muy bien el campo y sabe mucho cómo llevar a cabo la obra misionera. Pero no, ellos no iban a hacer las cosas de esa manera. Decían que confiaban en el Señor nada más y que iban a ir al campo misionero. Bueno, consiguieron llegar al campo misionero, pero no pudieron hacer ninguna tarea y punto. Hubo necesidad de hacerlos regresar a su casa. Algunos amigos consiguieron dinero para que ellos pudieran regresar del campo misionero a su casa. Y creemos que no es necesario decir que ellos se separaron, se divorciaron, y parece que ella se casó otra vez. Según nos hemos enterado, él ha perdido su fe completamente, si es que la tuvo alguna vez. Dudamos que haya sido así. Pero es una insensatez, amigo oyente, el decir cosas así ligeramente. Ah, yo confío en el Señor. Pablo está diciendo, nosotros vamos a trabajar y lo vamos a hacer para mostrarles un ejemplo a ustedes. Vamos a ganarnos la vida como corresponde para que ustedes puedan comprender. Porque él tenía interés en enseñarles algo específicamente, y nos dice aquí en el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso me gusta mucho, amigo oyente. El creyente que está esperando que el Señor venga no es un soñador, es un trabajador. Si no trabaja, no come. Esa es la regla que se presenta aquí por el apóstol. Hay algunas personas que pueden ser muy absurdas en cuanto a esto. Hace varios años atrás había un par de jóvenes que estaban estudiando en un seminario o en un instituto bíblico. Estos jóvenes eran de los que llamamos super santos también, muy santificados según ellos. Y en cierta ocasión no bajaron a tomar su desayuno. Tampoco bajaron a comer el almuerzo, ni se hicieron presentes tampoco a la hora de la cena. Así es que uno de los directores del plantel del Instituto Bíblico se dirigió a la habitación de estos jóvenes para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entró a su habitación y los encontró sentados mirando al espacio, y les preguntó si estaban enfermos. Y ellos le respondieron que no estaban enfermos. Entonces les preguntó, ¿por qué no han ido a comer en el día de hoy? ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que le contestaron? Ahora estamos confiando en el Señor para todo. Estamos esperando que Él nos diga si tenemos que ir a comer. Bueno, les dijo el director, ¿tienen hambre? A lo cual ellos contestaron, sí, tenemos hambre. Pues bien, les dijo el director, ¿no creen ustedes que esa es una de las formas que el Señor tiene para hacerles saber a ustedes que tienen que ir a comer? Ah, no, nosotros estamos esperando una revelación especial de parte de Él y no nos vamos a mover de aquí hasta entonces.
Bueno, les dijo el director, yo tengo algo que decirles. Ustedes se van a mover, pero no van a ir al comedor. Van a salir directamente de este lugar porque nosotros no los queremos a ustedes aquí. Y así fue como partieron de allí. Es interesante notar, amigo oyente, que hoy uno puede ser un fanático, especialmente en este tema de la profecía. Es interesante notar que Pablo pasó mucho tiempo, más de un capítulo aquí, más de la mitad de la epístola, y en realidad pasó la mitad de la epístola en esto que es práctico, aquello que tiene gran énfasis hoy. Amigo oyente, una cosa es el mantener la verdad de la venida de Cristo por su iglesia, y es otra el que esto funcione apropiadamente en nuestro vivir aquí, donde llega a ser algo práctico, y eso quiere decir trabajando. Y eso es lo que tiene que llamarnos la atención a todos nosotros. Hay una historia que es bastante conocida, y quizá usted ya la conoce, de un hombre que tenía un trabajo como jardinero. Quizá era algo más que eso, jardinero de uno de esos palacios en el norte de Italia. Ese lugar era como un castillo. Cierto hombre estuvo visitando el lugar un día, y se le mostró alrededor de ese castillo. Todo se encontraba en forma inmaculada, era siempre hermoso. Él nunca había visto un jardín tan hermoso como ese. Él se quedó a comer con el jardinero y su esposa, y los felicitó por la tarea que habían realizado. El jardinero, por supuesto, le dio las gracias por eso. Este visitante le preguntó cuándo había sido la última vez que el dueño había estado en ese lugar, y luego le preguntó, ¿por qué hace usted esto? Bueno, le contestó el jardinero, estoy esperando que el Señor regrese. Bueno, le dijo el visitante, esto es muy bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que él estuvo aquí? Ah, creo que fue hace como unos 10 años. Y el visitante respondió, ¿me quiere decir que el dueño no ha venido aquí por 10 años? A lo cual el jardinero respondió, sí. Bueno, le dijo el visitante, ¿está esperando a que él regrese entonces? Y el jardinero contestó afirmativamente otra vez. Y el visitante volvió a preguntar, ¿está esperando que él venga la próxima semana? El jardinero dijo, ah, no, lo estoy esperando hoy. Pero él no llegó ese día. Pero, amigo oyente, este hombre estaba viviendo, esperando a que el dueño viniera muy pronto. ¿Y qué significaba eso? Que él se mantenía ocupado. Él no estaba parado a las puertas del castillo esperando a ver si se acercaba el dueño. Él se encontraba en su jardín podando y cortando y arreglando las rosas y plantando. Eso es lo que él estaba haciendo. Estaba bien ocupado. Y de eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, que nosotros debemos estar establecidos en la obra del Señor en vista del hecho de que Él se aproxima y de que Él está viniendo. No podemos encontrar otra cosa más práctica que esta. Y una vez más, este versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amigo oyente, en ese lugar ellos tenían algunos fanáticos. Algunos de ellos se aislaban por allí y no estaban haciendo nada. Ellos nada más estaban esperando que el Señor viniera. Pues bien, Pablo les dice, entonces no les den de comer. Ellos tienen que ir a trabajar. Y eso nos gusta mucho, amigo oyente. Ahora el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Había allí algunas personas que no estaban haciendo nada, no estaban interesadas en proclamar la palabra de Dios, pero aún así estaban ocupados. Estos eran los chismosos del lugar. Esta palabra que encontramos aquí, amigo oyente, significa que ellos estaban causando toda clase de problemas en la iglesia de Tesalónica. Solo se necesita una manzana podrida para arruinar todas las demás. Y un miembro de la iglesia con su cara larga puede afectar la vida espiritual de muchas otras personas. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo había dicho antes que uno tiene que apartarse de aquellos que andan desordenadamente. Usted puede apreciar que había por lo menos unos cuantos así en esta iglesia en Tesalónica. Y él, por cierto, que habla muy claramente aquí que esta gente, los chismosos, son aquellos a quienes él hace referencia. No quieren trabajar, pero se mantienen ocupados haciendo otras cosas. Cosas malas. Eran tan activos como la polilla, y con el mismo resultado en la iglesia de Tesalónica. Ahora el versículo 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo les está diciendo que deben trabajar para que puedan comer su propio pan. Y esto no es algo que parezca muy espiritual, ni tampoco muy teológico, ¿verdad?
Y estas son las cosas que por alguna razón u otra no se presentan en esos pequeños cursos que son tan populares hoy. A la gente le gusta tomar una serie de clases como esa. Es como un estimulante para ellos. Y esa es la razón por la cual hay muchos jóvenes que están tomando drogas hoy. Quieren ser estimulados. Hay muchos creyentes que quieren ser estimulados espiritualmente también. Pero quisiéramos saber si alguna vez alguien le ha sugerido que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Amigo oyente, sabemos que eso llegaría a resolver en muy grande manera algunas de las preguntas y problemas que existen hoy en muchas iglesias. Si aquellos que están ocupados en cosas sin importancia, en bagatelas, aquellos que siempre están creando problemas, si éstos callada y sosegadamente se dedicaran a trabajar, a hacer algo constructivo. Uno se pregunta qué es lo que hace esta gente para esparcir la palabra de Dios. Estos no son de los que dan generosamente en las ofrendas en la iglesia, sino que dan poco y se quejan mucho, y se dedican a crear toda clase de inconvenientes para la marcha de la iglesia. Estamos seguros que uno no escucha mucho de eso hoy, y nosotros lo estamos diciendo porque Pablo ya lo ha dicho anteriormente. Ahora en el versículo 13 dice, «Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien». Esto realmente es maravilloso. Un creyente que mantiene esa bendita esperanza no se debe cansar de la obra del Señor. O podríamos decirlo como lo dijo Moody, «Yo me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo». Nosotros deberíamos cansarnos en la obra del Señor, pero no llegar a cansarnos de la obra del Señor. No os canséis de hacer el bien. En el versículo 14 leemos, «Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence». La gente debería separarse de aquellos que crean problemas en las iglesias. La mayoría de la gente siempre está tratando de ganar su favor porque no quieren que los que hacen problemas vayan a hablar de ellos, porque saben que tienen una lengua muy ambiciosa y muy dañina. Y si los santos de esa iglesia se mantuvieran aparte de esa gente, sería una de las mejores cosas que pueda suceder en esa iglesia. Ahora en el versículo 15 dice, «Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano». Hable con él, amigo oyente, como hermano. Y el versículo 16 nos dice, «Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros». ¿No es esto algo hermoso, amigo oyente? Y luego Pablo dice aquí en el versículo 17, «La salutación de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo». Pablo firma su nombre. Y en el versículo 18 dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén». Es hermosa, amigo oyente, la carta que Pablo ha escrito a estos creyentes en Tesalónica. Y esperamos que al concluir hoy este estudio de estas 2 epístolas del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, haya sido de especial bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. Dios mediante, en nuestro próximo programa volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de Jeremías. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Será, pues, hasta entonces, amigo oyente, es nuestra ferviente oración que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo.